Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, damos comienzo al programa de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 246, correspondiente al miércoles 30 de junio. Un programa especial porque lo vamos a dedicar en todo nuestro segundo bloque a la memoria y el recuerdo de Horacio González. Entonces avanzamos con el primer bloque, que tiene como inicio las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas que arman el grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, describiendo el comportamiento de la prensa hegemónica de la Argentina. Y luego viene la política nacional a cargo de Carlos Solubica. Y finalmente, cerrando el primer bloque, la columna de economía de Jorge Mancinelli con el carbón y la energía eléctrica en la Argentina. Un breve paréntesis y arranca entonces sí el segundo bloque con Edgardo Margiota, esta vez refiriéndose a una semblanza de Horacio González con una síntesis del artículo publicado por Silvia Freira, en página 12. A continuación vienen dos mensajes, el primero de Roberto Grabois y el segundo de Jorge Rachid, que evoca nuestra común iniciación en el Frente Estudiantil Nacional allá por los años 1966, 67, 68.
Bueno, a continuación, la semblanza que prepara Silvia Agostinis y la de Carlos Olubica, referidas, como siempre, a Horacio. Otra aproximación la tenemos en Jorge Ginsburg y Gabriel Raboy, que nos van a traer anécdotas casi de orden personal, pero tan valiosas para describirlo a Horacio como ellos lo hacen. Luego viene la evocación de la presencia de Horacio González en Carta Abierta, en esa reunión que se hizo después de la derrota electoral del año 2009, con la presencia de Néstor Kirchner. A continuación, la semblanza que preparó Daniel Calderón y un poema que Juan Falú le escribiera en el momento en que estaba internado en terapia intensiva. Después está el documento que elaboró el personal de la Biblioteca Nacional una vez conocida la noticia de su deceso, la última semblanza de Hernán Brienza sobre Horacio y luego 2 videos de él en los que podríamos considerar fueron sus mensajes póstumos. Bien, dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si pasamos a las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 1 de julio de 1896. Se suicida Leandro Alem, diputado y senador nacional, fundador de la Unión Cívica Radical y líder en 1890 de la denominada Revolución del Parque contra el régimen oligárquico conservador y el presidente Miguel Juárez Celman. 1 de julio de 1973. Muere Gustavo Rearte, militante destacado de la resistencia peronista, cofundador y conductor de la primigenia Juventud Peronista. Bajo su égida pasaron el Movimiento Revolucionario Peronista, MRP, la Juventud Revolucionaria Peronista, JRP, y el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, MR17. 1 de julio de 1974. Muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón, quien fuera 3 veces presidente de la Nación. 2 de julio de 1991. Muere en Buenos Aires José María Rosa, uno de los historiadores más representativos del revisionismo en nuestro país. 3 de julio de 1933. Muere Hipólito Yrigoyen, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical y por 2 veces presidente de la Nación. 3 de julio de 2003. Néstor Kirchner se entrevista en la Casa Blanca con el presidente norteamericano George W. Bush. Mientras ambos posan para las fotos, se produce un diálogo sobre sus ideologías políticas, acompañado por un gesto de Néstor nada sumiso, como marcando que somos soberanos y hablamos de igual a igual. La conversación se inicia con una pregunta de Bush. ¿Usted es como Lula, de izquierda? Néstor, volviéndose hacia él y apoyando su mano izquierda en la pierna derecha de Bush, le responde: soy peronista. 4 de julio de 1976. 5 religiosos palotinos, mientras dormían, son asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El crimen de lesa humanidad aún sigue impune. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 27 de junio que prepara Comuna,
Comunicadores de la Argentina. La prensa opositora introduce al dólar en campaña. Los medios opositores se basan en los movimientos cambiarios de los últimos días para una serie de pronósticos de devaluación, un clásico en las campañas electorales. Sirvió al mismo propósito un pronunciamiento del Poder Financiero Internacional contra el gobierno, con el latiguillo de las condiciones insatisfactorias para los dueños del capital. También anuncian que habrá ayuda de los agroexportadores, que reducirán liquidaciones hasta la votación. Se cumple así la prescripción que emanó de columnas en Clarín y La Nación, avisando que la hostilidad contra las vacunas y su aplicación era un recurso de poco alcance, insuficiente para que Juntos por el Cambio consiga un buen resultado. A la vez, las disputas internas de la alianza opositora generan tonos indignados de las y los columnistas y también de animadores televisivos que replican estrategias. Las tapas del viernes dieron gran destaque a la baja en la calificación adoptada contra el país por uno de los grupos de choque de bancos internacionales y demás carroñeros, Morgan Stanley Capital Index. Por supuesto, la desaprobación fue tratada con más respeto, reconocimiento y adición que una homilía papal. Infobae acompañó en los títulos principales de ese mismo día. La metralla editorial fue intensa. Bonelli en Clarín puso en juego la cifra de 200 pesos por dólar en el mercado ilegal siempre que la patronal agraria frene la liquidación de divisas. Para dar un pronóstico lleno de peligros hasta la votación, el acuerdo con el Club de París, que evitó el siempre tenebroso fantasma del default mediante el pago de cuotas, no fue presentado como noticia positiva, sino como negativa. ¿Por qué? El relato tiene matices. En algún párrafo se afirma que el Club de París reclama el acuerdo con el FMI. En otro, que Cristina Kirchner se opuso a los pagos. Florencia Donovan de La Nación embistió directo al ministro Guzmán, por lo que llama a zaraza. Wende en Infobae tipió: los inversores se hartaron de la Argentina. El sábado la andanada fue igual de intensa, con títulos y artículos en los 3 medios, todos de igual contenido. La descalificación internacional, el dólar volvió a subir, las acciones cayeron, el aumento de la brecha cambiaria, Argentina en el grupo de la muerte, financiero, la crisis sin fin y otros. Ya que hubo un entendimiento transitorio con el Club de París, Infobae pasó el domingo a pronosticar una crisis con el FMI en septiembre, con default incluido, salvo que el presidente Fernández se enfrente con el kirchnerismo duro, el sueño del dispositivo opositor desde la creación misma del Frente de Todos en 2019. El segundo título de la mañana hizo eco al hablar de una bomba de tiempo económica y con la letanía sobre la falta de confianza de inversores. Las preocupaciones por la situación de Juntos por el Cambio tuvieron un tono condenatorio coordinado, en la que la peor parte se la lleva Vidal por no competir en provincia de Buenos Aires. La exaltación de los propios recae sobre todo en el radical Manes y en Randazzo, quien confirmó su postulación a Clarín, que lo alienta sin disimulo. Roa insistió el miércoles en el mismo diario en el objetivo que viene siendo marcado hace varias semanas, que el oficialismo no consiga quórum propio en diputados. El comentarista no se tomó el trabajo de disimular la amonestación a los dirigentes opositores. Sus discusiones le hacen el juego al kirchnerismo. La llegada sostenida de vacunas y el avance visible del plan de aplicación fuerza acomodos discursivos. Títulos y comentarios se centran en la falta de la segunda dosis, en referencia a la venenosa Sputnik V. Especial esmero puso en este enfoque Morales Solá, en La Nación del miércoles 23, cuando además afirmó que se lanza la vacunación a personas de menor edad porque se sabe que los jóvenes vacunados en el mundo inclinaron sus simpatías hacia los gobiernos. Al día siguiente, Sigal en Clarín publicó que el gobierno supo hace 6 meses, cuando firmó el acuerdo, que faltaría la segunda dosis de Sputnik V. Y solo firmó porque el gobierno argentino quiere ser más ruso que Vladimir Putin. Esta nota, publicada el jueves, seguía en la versión digital del diario más de 30 horas después en lugares preponderantes. Alconada Mon sumó sagacidad.
Un título del domingo dice que una empresa ligada a Moyano invirtió para la planta en la que el laboratorio Richmond fabricará la vacuna del laboratorio ruso. Luego el texto expresa que no hay lazos formales del dirigente camionero con la empresa en cuestión, aunque se dice que... Y el domingo, Van der Kooi escribió en Clarín que la ministra Bisotti comete una falacia cuando dice que las vacunas no vencen. Al contrario de lo que se observa en todo el territorio nacional, el columnista dice que el gobierno tiene una reserva de 5 millones de dosis y que no las aplica porque teme afrontar carencias en las semanas de las elecciones. La esperanza es volver a titular, por enésima vez, faltan vacunas. La referencia de las urnas termina dominando su discurso, cuando le pregunta a Juntos por el Cambio si es prudente la lucha encarnizada y prescribe. Deberá hallar un mensaje que renueve las expectativas sociales. Otro tema puesto una y otra vez en agenda es la posición argentina ante la crisis en Nicaragua. El llamado a consultas del embajador en conjunto con México, una de las medidas diplomáticas de mayor distanciamiento político de un país hacia otro, no es suficiente para estos tres medios. Reclaman airadamente que Argentina vote como lo hace Estados Unidos. La descripción de la situación nicaragüense es por demás amañada. Ocultamiento total al hecho de que la rebelión popular que estalló en abril de 2018, que fue reprimida salvajemente por Ortega, no fue por su condición de sandinista, sino por traicionar los postulados históricos del movimiento cuando arregló con el Fondo Monetario Internacional una de las conocidas reformas del sistema previsional que, como es receta común de la institución, iba a recaer en los bolsillos de la población. El plano internacional dio oportunidad para una maniobra asombrosa. La animadora televisiva Viale, estrella emergente del grupo desde que en 2020 preguntó con afectada inocencia si Alberto Fernández terminaría su mandato, la emprendió ahora contra Francisco por haber definido a la propiedad privada como derecho secundario. Lo increpó con un mensaje en el que le exige que entregue todas las propiedades del Vaticano y de la Iglesia Católica. La ocurrencia de esta súbita experta en asuntos políticos y económicos nacionales e internacionales no significaría nada si no fuera por lo que después hicieron La Nación e Infobae. Convirtieron sus palabras en una noticia, con títulos resonantes. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @Comuna_RG. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 28 de junio, pasadas las 18 horas. La oposición de Juntos por el Cambio está al borde de ser un papelón. Están en riesgo de presentarse casi como un cachivache para la sociedad. En plena pandemia y en un momento tan doloroso, muestran políticos peleando por el queso. Esto no lo digo yo, lo dijo Jorge Macri, primo de Mauricio e intendente de Vicente López. Como suele decirse, a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero esa confesión no fue la única muestra en la última semana del desquicio en que está inmerso el macrismo. Su principal figura, el propio Mauricio Macri, declaró que en los cierres de lista se ve lo peor de la naturaleza humana, las miserias. Fue casi grotesco escuchar a este personaje mezquino y egoísta como pocos hablar de las miserias humanas. Lo dijo a modo de autoelogio por el aporte que supuestamente hace no presentándose como candidato. En otro rincón del cuadrilátero, Elisa Carrió también hizo alabanza de su propia persona, pero en sentido contrario. Dijo que está dispuesta a sacrificarse en pos de la unidad opositora, encabezando la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires.
y de paso aprovechó para pegarle al flamante proyecto de candidato bonaerense de los radicales, el neurocirujano Facundo Manes. Una digresión de mi parte. Los peronistas que peinamos canas conocemos de primera mano la egolatría de un neurocirujano que incursiona en la política. Tanto Carrió como el radical Gerardo Morales se quejaron públicamente de la novela en que se ha transformado la interna del PRO. Una novela mala, diría yo. Ellos, Carrió y Morales, con larga experiencia en internismos, miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Actúan, en definitiva, como protagonistas estelares de la novela que critican. El emperador de Jujuy, particularmente, habló de no cortarse las venas por la crisis de liderazgo dentro del PRO, como si ellos lo tuvieran resuelto dentro de su partido, donde todos son caciques y hay muy pocos indios. El generoso Mauricio Macri, que quiere a Patricia Bullrich como cabeza de lista en Capital y a María Eugenia Vidal en provincia, que hoy significa mandarla al muere, le tiró un dardo envenenado a su competidor por el liderazgo en el PRO. Dijo, Horacio está muy bien posicionado como candidato para presidente en 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad, como jefe de la capital, de lograr un consenso para evitar una PASO. Claro, en ese adelantamiento del 2023 que tanto le preocupa a Macri, Larreta quiere a Vidal en la ciudad y a Diego Santilli en la provincia. Curiosamente, Elisa Carrió, que vive peleándose y reconciliándose con Macri, coincidió con él en que ahora se juega el 2021 y no el 2023. Molesto por la negativa terminante de Vidal a jugar en la provincia de Buenos Aires, todavía le duele la paliza electoral que le dio Kicillof, Macri le dio crédito a la pregunta de un periodista de los suyos. ¿Usted sabe que muchos dicen que Vidal era una leona y se ha convertido en un gatito? Después de reunirse por separado con Larreta y con Vidal, frustrado por no poder imponer sus deseos, Macri decidió tomarse nuevamente vacaciones en Europa con la excusa de presentar su libro Primer Tiempo en España. Entre nosotros, uno se pregunta si a los españoles puede interesarles ese libro. De la reposera al avión sin escalas. Se ve que un liderazgo en crisis es muy agotador y no alcanza con desenchufarse a las 19 para ver Netflix. El que no va a tener tiempo para descansar es Larreta, empeñado como está en asegurarse el 2023 ahora. Para empezar, no le fue bien en su intento de cambiarle el nombre a la alianza con los radicales y la coalición cívica. Quería diluir un poco el recuerdo espantoso de la gestión macrista, pero le dijeron que Juntos por el Cambio era una marca instalada en el mercado. Para ellos la política es un negocio, ya lo sabemos. Larreta tiene que sudar la gota gorda para imponer sus candidatos en la ciudad y en la provincia. En Capital, su distrito, tiene que bajarla a Patricia Bullrich y a la vez convencerla a Vidal de que encabece la lista, porque necesita un triunfo muy contundente para no perder bancas que le garantizan una mayoría cómoda en la legislatura porteña. Con Bullrich a la cabeza es un objetivo casi imposible. Con Vidal tampoco le será fácil. Necesita más del 60% de los votos porque pone en juego no solo las bancas del PRO, sino también las de los radicales de Martín Lustó, que fueron separadas en 2017. Y además tiene que mirar de reojo el amague de la UCR de competir con Lustó a la cabeza. En provincia necesita vencer las resistencias de Jorge Macri y otros intendentes al desembarco de Diego Santilli, pero además parece que tendrá que lidiar con la candidatura de Facundo Manes por el radicalismo. Elisa Carrió ya avisó que solo será candidata a la cabeza de una lista de unidad, pero habrá que ver, vive cambiando de opinión.
También habrá que ver qué hace Emilio Monzó, a quien Jorge Macri descalificó como parte del espacio, pero Larreta se mueve en plan de ampliar la alianza, incluyendo a José Luis Esper en territorio bonaerense y a Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas peleas por el queso, como diría Jorge Macri, están poniendo muy nerviosos a los medios hegemónicos, que claman por la unidad de la oposición para evitar un triunfo del Frente de Todos que le permita tenerla también en diputados. En realidad ellos no hablan de Frente de Todos, sino de kirchnerismo, porque les parece más estigmatizante. En boca del inefable Waldo Wolf, estamos a 7 bancas de esa mayoría. En realidad serían 10, pero se ve que cuentan como propios algunos que juegan de aliados. Tan nerviosos están que sacaron a un grupúsculo de supuestos intelectuales y artistas, los mismos nombres de siempre con el agregado estelar de Beatriz Serlo, a profetizar el advenimiento de todas las plagas bíblicas si eso ocurre. Razón no les falta para andar alterados, porque los opositores salvajes ponen en juego las bancas que obtuvieron en 2017, su mejor elección desde que existe Juntos por el Cambio. La segunda vuelta de 2015 no cuenta en este análisis. El Frente de Todos, por el contrario, renueva unas cuantas bancas menos que la oposición. Por eso será que lo despertaron a Florencio Randazzo, político part-time en tiempos electorales, para ver si le pueden rasguñar algunos votos al oficialismo. Aunque con el perfil y el discurso que está desplegando este personaje cumbre del oportunismo y la rapiña, es dudoso ese objetivo. Puede ocurrir que le termine mordiendo algunos votantes a los opositores. En medio de estas miserias humanas, parafraseando al domador de reposeras, como dijo Axel Kicillof, mientras la oposición está en campaña electoral, nosotros estamos en campaña de vacunación. Y nos va bastante bien, por cierto. Les mando a todas y a todos un fuerte abrazo. Carbón y energía eléctrica en la Argentina. En la columna anterior, dedicada a ese tema, informamos sobre la decisión de Macri de impedir la recuperación de yacimientos carboníferos returbios. La recuperación incluía producción de energía eléctrica mediante la continuidad de la actividad extractiva y la construcción en boca de mina de una usina alimentada a carbón con capacidad para proveer energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Ese proyecto estratégico se fue conformando con la intervención del Gobierno Nacional a partir de 2003 y estuvo próximo a completarse en 2015. ¿Qué había hecho el Gobierno Nacional de Néstor y Cristina para que el carbón de Río Turbio no solo fuera una actividad minera, sino también parte del sistema de energía eléctrica? Había recuperado el sistema minero con nuevas tecnologías e infraestructuras y levantado una superusina, la central termoeléctrica puesta en boca de mina, diseñada para utilizar tecnologías limpias de carbón, de sistema modular y bajo combustión en lecho fluido. Esa tecnología permite una amplia gama de combustibles con mayor aprovechamiento de los mismos y baja o mínima contaminación. La puesta en marcha de la superusina en boca de mina con capacidad para generar 240 megavatios fue bloqueada por Macri, quien repitió al pie de la letra decisiones tomadas por las dictaduras del 55 y del 76, consistentes en el bloqueo y abandono de proyectos y obras que consolidaban el funcionamiento de un Estado soberano al servicio del crecimiento y la distribución equitativa de la renta nacional.
Recordamos que durante el gobierno de Macri, los representantes del proyecto minero eléctrico de Santa Cruz habían ido a la Casa Rosada para reunirse con el entonces jefe de gabinete Marcos Peña Brown, con la finalidad de informarse sobre qué haría el gobierno con el minero energético de Río Turbio. La información recibida fue que tengan suerte. La derrota electoral de Macri hizo posible recuperar yacimientos carboníferos de Río Turbio. El gobierno nacional designó a Aníbal Fernández en la conducción de la empresa. En el inicio de su gestión encontró irregularidades que fueron denunciadas penalmente. Tal el caso del ingreso de modo ilegítimo de 417 agentes designados por el interventor de Macri antes de retirarse de la empresa, cuando al momento de disponer el ingreso, Yacimientos Carboníferos se encontraba virtualmente paralizado en virtud de diferentes medidas de fuerza por el abandono de la empresa. Aníbal Fernández informó en relación a la denuncia penal contra el funcionario puesto por Macri que a la fecha de las designaciones no existía previsión presupuestaria para atender el pago de esas erogaciones, ni tampoco estaba incluida en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 remitido al Congreso de la Nación por aquel gobierno que ya no está. Aníbal Fernández advirtió que los nombramientos del macrismo complicaron aún más la delicada situación financiera en la que habían dejado Yacimientos Carboníferos Río Turbio, empresa del Estado que mantenía una deuda con la AFIP superior al monto de 2 presupuestos anuales. La crisis provocada en la empresa por el gobierno de Macri fue resultado de 2 decisiones: paralizar la actividad y dejar de pagar los salarios de sus trabajadores. La consecuencia final de la decisión era la liquidación de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la destrucción por abandono de la usina de 240 megavatios. Es necesario volver al año 2015 para medir la dimensión que tuvo el paso de Macri por el Estado Nacional. El 20 de agosto de aquel año, el Ministerio de Planificación Federal anunció que la puesta en marcha de la central térmica Río Turbio contaba con la primera sincronización al sistema argentino de interconexión. De acuerdo con el cronograma de puesta en funcionamiento, en la última semana de agosto de 2015 y primera de septiembre de ese año, se implementaba la automatización de los procesos como trabajo previo a la sincronización definitiva a la red eléctrica nacional. La nueva central térmica, integrante de la cuenca carbonífera argentina, en cuya instalación participaron empresas metalúrgicas nacionales, fue diseñada y construida con 2 turbinas de 120 megavatios cada una, alimentadas por el carbón mineral suministrado por la empresa pública Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Para abastecer de materia prima la usina, el gobierno nacional, conducido por Cristina y con Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, realizó una fuerte inversión para reequipar la mina con máquinas de última generación que permiten extraer el recurso del carbón de uno de los nuevos frentes largos que se abrieron en su interior. La previsión de consumo anual se estableció en 1.200.000 toneladas de carbón. Mediante la puesta en marcha de la usina de Río Turbio, se iba y se irá ahora a interconectar al sistema nacional la Patagonia Sur, región que había sido excluida por el orden neoliberal instrumentado y promovido desde el golpe del 76. Se trata de la confrontación de 2 concepciones, 2 compromisos opuestos. Una de esa concepción, uno de ese compromiso es generar trabajo, promover la industria nacional y producir energía como un componente básico del desarrollo y pilar del federalismo y la inclusión social. La otra concepción, el otro compromiso, el neoliberal,
el neocolonial tiene por finalidad producir negocios para los grupos que logren poner frente al Estado. El macrismo encarna esa concepción. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Horacio siempre fue una persona íntegra. Lo conocí en 1963 en la vieja Facultad de Filosofía de la calle Viamonte, ahora donde está el rectorado de la UBA. Las agrupaciones estudiantiles reformistas de la facultad, MAR y MUR, estaban en crisis, a la par del surgimiento de grupos disidentes en los partidos de la izquierda tradicional, tanto el socialista como el Partido Comunista. Surgían así nuevos agrupamientos a los que más tarde se denominó Nueva Izquierda. El joven Horacio participaba de uno de ellos, el Movimiento de Izquierda Revolucionario Argentino MIRA, que se había desprendido del grupo Mir Praxis, fundado por Silvio Frondizi en 1959. En la facultad, supuestamente modernizada por la departamentalización, habían florecido carreras como sociología, psicología, ciencias de la educación y antropología, junto a las tradicionales de filosofía y letras, y el MIRA se expresaba allí como TAU, Tendencia Antiimperialista Universitaria. Los de TAU eran pocos, pero muy valiosos y combativos. Entre ellos sobresalían Juan Zamaja, Norberto Vilner y René Batman. Horacio era el más joven, tenía 20 años. Yo era un año mayor. Había militado desde los 14 en el Partido Socialista Argentino, que comenzó a disgregarse después del triunfo de Palacios en la capital de 1961. Pero después de cursar Derecho en La Plata había ingresado a Sociología y comenzaba a militar en la recientemente creada agrupación LIM, Línea de Izquierda Mayoritaria, que debía ese nombre
al triunfo de Daniel Open en las elecciones para consejero estudiantil de Sociología. Lim y Tau se fusionaron y constituimos el Frente Antiimperialista Universitario. Este me llevó como candidato a presidente del Centro de Estudiantes en noviembre de 1965. En nuestra lista se encuentran nombres como el de Samaja, Susana Checa, la gran compañera de nuestra querida Elcira Argumedo, o mi amiga Ana María Nicodemi, esposa del recordado Emilio Jáuregui, Lucía López Alfonsino, la madre de los hijos de quien fuera vicegobernador de San Luis, Jorge Pellegrini, por entonces presidente del Centro de Medicina. El Tau y Horacio estaban claramente representados por René Batman, la extraordinaria militante a quien reencontré en 1986 en Gráficos, trabajando nuevamente junto a Raimundo Ongaro. Perdimos por poco con la agrupación Arfil, que seguía conducida por el PC tradicional, pero la mayoría de los militantes de nuestro frente nos identificamos cada vez más con el peronismo. Y así fue como nos separamos en lo ideológico y en lo político de Daniel Open, que ya participaba de la prefiguración del ERP. Así con Horacio y muchos de aquellos compañeros construimos el FEN y la línea nacional universitaria al calor de las luchas que se multiplicaron después del golpe de Onganía y la intervención a las universidades. Horacio se destacó siempre en este proceso. En él se sintetizaba el alto nivel intelectual, la capacidad de transmitirlo y una integridad personal a toda prueba. Cuando consideró que su etapa de militante estudiantil estaba cumplida porque quería ser un militante peronista y participar de la lucha armada, tal como lo narra en el libro La voluntad de Caparrós y Anguita, Horacio, como allí dice, me lo planteó. También en ese libro puede leerse que Horacio González se había ido del FEM porque Pajarito Grabois no terminaba de resolver su paso al peronismo y porque la militancia, ahí comparada a la lucha armada, aparecía como una solución de compromiso. Horacio, dice Caparrós y Anguita, lo había discutido más de una vez con Grabois, que se ponía tajante. Yo no soy bombero, no quiero apagar el justo deseo de nadie de participar en un grupo armado, pero lo considero un error. Eso nos llevará a todos a la muerte. Pero Horacio no le escabulló nunca el cuerpo a la verdad, a su verdad, y allí radica su grandeza. Adiós, Horacio González. No fue mi amigo, se nos fue un hombre compañero, un enorme compañero, siempre fiel a sus convicciones, un gran argentino, un buen hombre. Honor para él. Con Horacio González perdimos mucho más que un intelectual, un militante, un amigo, una persona tierna, un ser humano realmente excepcional. No porque se haya muerto, desmistifiquemos esto que la muerte de alguna manera beatifica, sino porque es un vacío cuando intelectuales de esta talla nos dejan
un testimonio fuerte desde el punto de vista filosófico, reflexivo, de cómo se construye la intelectualidad en una patria en lucha junto al pueblo. Siempre dije que hay intelectuales que viven de la biblioteca, son los intelectuales B. Hay intelectuales que viven en la biblioteca y en el barro, son los intelectuales metidos en el territorio, son los intelectuales BB, o sea, biblioteca y barro, o barrio. Y están los pensadores, porque en realidad el movimiento nacional no tiene intelectuales, tiene pensadores, todos ellos, que son categoría triple B. Biblioteca, barrio, barricada. Cuando la lucha los necesita, ahí están. Esto es lo que hizo, por ejemplo, en los últimos 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, Horacio González, que le puso el pecho a las balas en la barricada. Biblioteca Nacional, un lugar incómodo, si los hay, como vemos hoy, cuáles son las herramientas de embate neoliberal contra el gobierno popular. Los conocimos temprano, muy temprano, diría casi temprano, casi en la nursery de la militancia. Él en Filosofía y Letras, con el Gordo Feynman, con Alcira, con Roberto Grabois, con tantos otros, pero nosotros éramos parte de ese FEN, del Frente Estudiantil Nacional, que otros compañeros han relatado. Yo estaba en medicina, formando el LEN, Línea Estudiantil Nacional, y después nos seguimos viendo en la CGT de los argentinos, donde intelectuales de la talla más grande que nosotros, mayores, nos convocaban desde un movimiento obrero combativo, revolucionario, de liberación, como sigue siendo hoy el MTA, y ahí nos volvimos a encontrar, yo llevado de la mano de Di Pasquale y Ferraresi padre, que nos prestaban en aquella época los mimeógrafos para imprimir, donde hacíamos cola y veíamos a los inmensos personajes de entonces, como Cacho el Cadre, Espina, Gustavo Rearte, que eran tipos grandes, nos llevaban 4 o 5 años, pero eran tipos grandes, nosotros de 17, 18, ellos de 24, 25. Era casi monumentos a la lucha, a la vida, curtidos. Y ahí nos volvimos a encontrar, estaba el Pacurondo, Rodolfo Walsh, Puigros, paseaba por ahí. Nosotros nos dábamos cuenta en dónde estábamos, yo por lo menos, él probablemente más que yo, porque yo todavía estaba con esa ansiedad juvenil de lucha, de enfrentamiento a la dictadura. Él también, pero él venía de un mundo de los libros, yo venía de un mundo de lucharle a la facultad para poder terminar y de recibirnos. Y vivíamos una vida todo fuera de nuestras casas para no comprometer nuestras familias también, pero además porque no teníamos, en mi caso, solamente mi madre viuda y muy humilde, así que teníamos casas colectivas, ahí lo conocí a hombres como Norberto Raful, con quienes me llamaba la atención su capacidad de lectura y de reflexión, mientras yo corría de barricada en barricada, cada uno en su rol, en su misión,
en su perfil, en su idiosincrasia, en su subjetividad construida. Otros hombres vivían con nosotros, éramos algunos. Bueno, la vida nos fue llevando y nos fuimos comunicando siempre con Norberto, pero también con ese Horacio González que hoy homenajeamos por su coherencia, por su trayectoria, por sus libros, que a mí me costaba leerlos. Le decía siempre yo, Horacio, mirá, Horacio, yo si querés te hago de traductor, pero primero me tenés que explicar, porque no entendía a veces la mitad de las cosas, debo decirlo, hoy a la distancia. Pero claro, la terrible dictadura militar hizo que nos separemos un tiempo de nuestras vidas. Yo construí mi exilio en Neuquén, él en otros lados. Juntos todos abandonamos esa concepción armada que quiso enfrentar a Perón, construimos lealtad. En fin, largas historias que nos reencuentran en la democracia con el mismo afecto de reconocernos en ese reencuentro democrático y el abrazo democrático que nos fue dando la vida desde 1982 prácticamente. Ahí fuimos reconstruyéndonos, fuimos reencontrándonos a veces de a pedacitos, a veces en plena batallas electorales, batallas de la renovación, siempre Horacio. Batallas del Congreso de Río Hondo, batallas donde él aparecía y desaparecía, porque el perfil bajo de él obviamente acompañaba todos los procesos que venían de este ímpetu que traíamos de los años 70. Algunos querían ya desde entonces romper el peronismo. Él nunca se prendió en ese tipo de cuestiones. Planteaba justamente, como seguimos planteando hoy, banderas estratégicas sobre las cuales construir y no dividir. Impresionante, Horacio, impresionante. Y así fuimos arribando a situaciones donde la vida nos fue encontrando en el campo de una intelectualidad que lo llevó a él a la Biblioteca Nacional como reconocimiento pleno de una vida dedicada al estudio, a la filosofía, a su métier, a las cátedras nacionales, a esa construcción de un imaginario colectivo que construye sentido y en el cual, sin duda, Horacio fue uno de los principales pilares de esa construcción, ¿no? Ahí estuvimos con el ideario artiguista, con Andrés Repar, con Adriana, con todos. Realmente una construcción que nos llevó a recorrer todo el litoral, la República del Uruguay, la Biblioteca Nacional del Uruguay, con la misma Biblioteca Nacional desplegar el artiguismo enterrado, la batalla cultural contra Mitre. Ahí lo teníamos a Horacio. Bueno, ahí estamos en esa lucha de consolidar el gobierno nacional y popular, rescatarlo a Andrés Guacurarí, Artigas, rescatarla a Juana Zurduy. Ahí está Horacio. Ese es Horacio. Ese es el compañero más potenciado por esa mujer que lo acompañó en los últimos años, Liliana Herrero, que realmente fue maravilloso. Desde el artiguismo, junto a Hugo Chumbita y a tantos otros historiadores, como Francisco Senegaglia, como incluso algunos uruguayos, como Nelson Caula, como pudimos empujar una memoria colectiva e incluso homenajear en el Congreso de Concepción del Uruguay de la Declaración de la Independencia de 1815 en las bancas del Congreso Nacional. Eso era Horacio González. Estaba. Siempre estaba. Y querés que te diga, siempre va a estar.
él siempre va a estar. Un abrazo. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Silvia Agostinis y me sumo al homenaje a Horacio González. Solo lo crucé un par de veces. La primera vez en un andén de la terminal de ómnibus Mariano Moreno de Rosario, luego en las asambleas de Carta Abierta y finalmente en el hall de la Biblioteca Nacional, oportunidad en que pude expresarle mi alegría por verlo repuesto luego que le hubieran extirpado un riñón en marzo de 2015. Me miró extrañado y claro, no sabía quién era la persona que lo saludaba. Abandoné la lectura de sus columnas. Fue el modo de revelarme una escritura enrevesada y, convengamos, contradictoria o paradojal para un diario. Si algo lamento de la pandemia es la imposibilidad de las ceremonias que permiten tramitar las ausencias, tan necesarias para el acercamiento con esa ausencia futura. Es en ese acto de velar donde se da el reencuentro con esos tantos otros y gracias al cual emergen los recuerdos y anécdotas con una nitidez inesperada. Risas y lágrimas acompañan. Se produce una puesta en valor del ausente y de los presentes a través de lo que se ha vivido y compartido. Se celebra así la vida en tanto comenzamos el camino de los recuerdos. Valga este programa y las palabras de cada uno de nosotros a modo de recrear esa ceremonia de celebración y despedida. Chau, Horacio. Chau, Alcira. Chau, Pino. Chau, Juan. Chau, Darío. Chau, Rosario. Chau, Gabo. Y siguen los chaus. Hola a todas y todos, soy Carlos Olubica. Nunca lo conocí personalmente a Horacio González, cosa que lamento profundamente ahora que ha fallecido. Pero sí puedo decir que su pertenencia a las históricas cátedras nacionales, las legendarias cátedras nacionales, tuvo una influencia decisiva en mi vida y sobre todo en la militancia política. Precisamente esta experiencia que se desarrolló entre 1968 y 1972, plena época de la dictadura cívico-militar de Onganía, Levingston y Lanusse, fue la época en la cual yo empecé a cursar en la universidad, primero la carrera de psicología y luego de la de sociología. Y tuvo una gran influencia esta experiencia en mi adhesión al peronismo, ya que yo no provengo de una familia de tradición peronista. Por parte de mi madre, tal vez algunos familiares tenían una simpatía por el peronismo, pero no eran ni militantes ni gente demasiado comprometida. Por parte de mi padre era de tradición de izquierda, mi padre nacido checoslovaco, que vino a la Argentina a los 10 años y medio, siempre tuvo esa inclinación por los partidos, los movimientos de izquierda, pero también siempre respetó al peronismo. De todos modos, como decía antes, las cátedras nacionales que surgieron justo en el mismo momento que yo empezaba la carrera universitaria, tuvieron una influencia decisiva. Esta experiencia de las cátedras nacionales
Comenzó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, particularmente en la carrera de Sociología. La intención de quienes lo integraron fue desarrollar una sociología que estudiara los problemas sociales argentinos y latinoamericanos, entendiendo la insuficiencia de los estudios sociológicos y filosóficos de Europa y Estados Unidos. Había una intención de recuperar tradiciones y corrientes de pensamiento latinoamericanas, valorizando el estudio universitario de los saberes populares, habitualmente desvalorizados o suprimidos por los programas universitarios de esa época. En las cátedras nacionales confluyeron vertientes del peronismo, el marxismo y el cristianismo, que conformaron un movimiento de resistencia a la dictadura cívico-militar. Algunos de sus integrantes más notorios, además de Horacio González, fueron Amelia Podetti, Alcira Argumedo, Justino O'Farrell, Gonzalo Cárdenas, Roberto Carri, Juan Pablo Franco, Ernesto Villanueva, Lelio Mármora y Gunnar Olsson, entre otros. Farrell y Cárdenas, que estaban ligados a la teología de la liberación, ocuparon 2 espacios vacantes en la carrera de Sociología. Horacio González, en ese momento presidente del Centro de Estudiantes, los definió como una especie de marxismo nacionalista o nacionalismo marxista. Luego, esta experiencia se extendió a otras facultades de la Universidad de Buenos Aires y el estudiantado comenzó a llamarlas cátedras nacionales. Ese es el recuerdo emocionado que puedo hacer frente a la figura de Horacio González. Que en paz descanse. Mi nombre es Jorge Néstor Ginsburg y en esa época era más conocido como D'Artagnan o simplemente el Darta. Lo conocí antes de los 70, cuando integraba las cátedras nacionales, con Roberto Carri y Alcira Argumedo, entre otros. Participé en muchos talleres y cursos que él conducía. Era notable su capacidad para encarar un tema y poco a poco ir integrando nuevas y originales variables para darle toda la complejidad que efectivamente el tema tenía, analizando en profundidad cada aspecto, sus interrelaciones mutuas y todo sin perder el hilo y el objetivo del tema principal. Lo cual, por supuesto, ya era notable, asombroso. Claro que muchas veces, a muchos de los que participábamos, nos costaba seguirlo. Más de una vez, cuando salíamos, alguno se animaba tímidamente a decir: ¿alguien entendió algo? Y los demás encontrábamos la oportunidad para sincerarnos y hasta explotar en una carcajada. Mucho tiempo después, en las cenas de la Westergel, lo volví a encontrar. Se lo recordé y los dos nos reímos muchísimo. Hola amigos, como sé que están por hacer un homenaje a Horacio González, les quería contar una anécdota propia. Yo soy Gabriel Raboy y fui compañero de Horacio desde la universidad. No estábamos en la misma facultad, pero hacíamos las mismas cosas. Me encontré en la calle, más o menos en el año 1983, con Horacio González después de la dictadura, en Villa Crespo. Él estaba haciendo encuestas en domicilios para una consultora
En la dictadura había estado en el norte argentino y después exiliado en Brasil, y con un tono cansino me cuenta que se considera un tipo de mala suerte por cosas de su historia, y la última historia fue que al regresar del exilio vivían con su mujer y un hijo en un departamento muy chiquito en la zona de Boedo, y como el nene hacía ruidos y él no se podía concentrar, se iba muchas horas a leer y trabajar en un bar de la zona, se sentaba en una mesa al lado de la ventana, y un día, en la vereda de enfrente, sale un señor de su casa, lo mira, lo reconoce y lo detiene con la policía. Era un policía, y en la comisaría lo interrogan. Era un señor oficial de la Policía Federal que ya lo había detenido hacía varios años en un acto estudiantil y creyó que Horacio lo estaba campaneando a él para alguna venganza. La cosa se pudo aclarar en la comisaría, pero Horacio tenía razón en sentirse que tenía mala suerte porque este tipo lo había campaneado de casualidad. Bueno, esta es mi anécdota para contribuir en el homenaje y la memoria de Horacio González, un gran tipo, una gran persona. Fuerza y cambio. ¿Qué pasó en la historia? Al compañero Horacio González que le dé una bienvenida, que nos hable, que era su turno para hablar en esta asamblea. Y le invitamos a Néstor a que se siente, ¿querés? Le vamos a pedir a Néstor que nos diga unas palabras. Bueno, compañeros Néstor, sabíamos perfectamente bien que lo que estábamos diciendo, aquello que defendíamos, lo que imaginamos sin equivocarnos, que era un eslabón nuevo de viejos compromisos, tenía una carga distintiva, algo que lo hacía diferente. La presencia de Néstor en esta plaza
es uno de los elementos de esa diferencia. Estamos en la plaza pública como estamos en muchos otros lados. Pero no debería existir ningún proceso real de cambio, ninguna actitud de transformación, que es la transformación de nuestras vidas, si no pudiéramos atesorar en nuestra memoria sobre lo pasado y en el día exacto de hoy, en lo que estamos viviendo, que esta es una situación original, profunda, de absoluta vivacidad en nuestras vidas. En todos los que pensamos la política como un lugar de reconstitución de la noción básica de justicia, del modo mismo en que nos comportamos frente a los otros, del lugar que elegimos para medir nuestros propios temores y nuestras propias esperanzas. Aquí se ha hablado y empleado la palabra derrota para imaginar de qué modo podemos definir esta circunstancia dramática que estamos viviendo. El dramatismo que tiene este momento no podemos disimularlo. Podemos sí, en cambio, en vez de decir derrota, hablar de infortunio. Hay un infortunio en lo que pasó, y el infortunio exige más imaginación política, más compromisos, exige también definir los nombres y factores políticos de la época, exige decir de una manera más profunda qué es el Partido Justicialista, qué son las vetas nacional populares, qué alianzas con otras grandes vías del pensamiento crítico argentino hay que hacer. El infortunio es consejero de nuevos pensamientos. No es posible un político o la vida política con efectiva grandeza y autocreación si solo pensáramos en éxitos permanentes. Sería mecánico. ¿Cómo serían nuestras vidas exitosas? Una vida de publicidad de televisión, de publicidad de un perfume, de un alfajor, destino, y torcer de alguna manera su veredicto. No está escrito que la historia del pueblo argentino transcurra con el señor de Narváez, el señor Reutemann. No está escrito eso. Es una verdadera lucha por la reconstrucción del pueblo argentino en la que estamos empeñadas. Cuando nos miramos a nosotros y decimos somos pocos acá, no tan pocos, estamos con el compañero que quisimos, que elegimos para recorrer este camino, que es el compañero Néstor, y con muchos más argentinos. En primer lugar, el abrazo de Cristina, que está... Recién le decía un compañero que está donde tiene que estar. Por más que para algunos, en esa mezquindad que a veces tienen ciertos sectores aquí en Argentina, el tema de Honduras sea un tema muy lejano, los que sufrimos Honduras acá en Argentina sabemos que tenemos que estar allí. Y yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo este tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, pensando qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer, juntarnos a discutir, juntarnos a construir y tratar de armonizar en el país un proceso de transformación y de cambio es lo más importante. Es que creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza y gracias por invitarme a ustedes. Para nosotros, gracias. Chao, muchachos. Chao. Saludos a Cristina.
significa que hoy seguramente el primer acto público al que concurre Néstor Kirchner haya sido esta asamblea de carta abierta. ¿Cómo le va? Joaquín, Vamos. Dale que el 2011 vamos a ganar de vuelta, ¿eh? Seguro. hay que poner el voto para que gane. Ahí está, compañero. Cuidado el partido. Así, compañero. Vamos a ganar. ¡Un aplauso para Néstor! Ahora tenemos un fanático. Gracias, compañero. 2011 vamos a ganar. ¿Néstor? Hola, buenas. ¿Puedes hacer una foto? Sí. Gracias. Suerte, Julio. Hasta el perro es peronista, Néstor. Hasta el perro es peronista. Uy, guarda, Néstor. Tenés que estar entero, ¿eh? Disculpa. Gracias. Dale, gracias. Yo no tengo ningún dejo de tristeza, por el contrario, tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que haya que dar, de los lugares que haya que dar. Hola amigos, hoy me toca una tarea para nada agradable. Hacer un recordatorio de lo que fue en vida el más grande intelectual que ha dado el peronismo, a la altura de John William Cook y de no muchos más. Estoy hablando de Horacio González. Yo no voy a hacer un análisis de la obra de Horacio, porque no tengo la altura intelectual para hacerla, porque realmente su obra me subyugó toda la vida. Me parece que es de lo mejor que he leído dentro del peronismo, de lo más esclarecedor y de lo más cautivante. Voy a nombrar solamente dos obras de él, que a mí en lo personal tuvieron una influencia muy grande. Una es Art, Política y Locura. Me parece un libro maravilloso, me parece un compendio de análisis científico de las ciencias sociales. Es maravilloso. Pocas obras he leído tan exhaustivas como esa. Tal vez la de un alemán cuyo nombre no recuerdo, sobre Kafka, que lo leí hace muchos años y no lo he podido volver a leer. Esa es una de las obras de Horacio que quiero mencionar. Y la otra es Perón, Reflejos de una vida, que es del año 2008. Para mí, la obra Perón, Reflejos de una vida es absolutamente esclarecedora. Como que me situó exactamente en lo que yo creía de Perón, en lo que yo pensaba de Perón y en lo que yo esperaba del Perón y del peronismo. Fue absolutamente esclarecedora. Fue como que alguien se metiera dentro de mi cabeza y pusiera las cosas en orden. Esa fue la obra de Horacio. Tuve la suerte de poder decírselo y comentarlo con él muchas veces a través de los años. Si yo tuviera que ponerle un título a esta columna, la llamaría La amistad que no fue.
porque en realidad con Horacio nunca fuimos amigos. Fuimos compañeros, sí. Nos conocimos allá por el año 66, 67, antes de las cátedras nacionales. Nos reencontramos estrechamente, diría, en el sindicato de farmacia y más tarde en CGTA. Y finalmente nuestro último contacto de militancia estrecha fue en la Unidad Básica Los Caudillos de la calle Neuquén en Flores, mítica a esta altura diría yo, porque fue fantástica. Yo estuve todo el tiempo bajo el ala de Horacio, y cuando digo bajo el ala de Horacio es porque él me protegía, me defendía, yo me peleaba con todo el mundo, yo cuestionaba lo que no se podía cuestionar en esa época, yo cuestionaba a Perón, yo cuestionaba, en fin, el devenir del peronismo, y Horacio me apañaba. Yo diría que es la mitad que no fue, porque con Horacio nunca quedamos en encontrarnos, nunca dimos una cita, siempre nos encontrábamos de casualidad. Nos daba placer encontrarnos, era algo que se notaba, íbamos a tomar un café, y los cafés con Horacio eran largas charlas que podían llegar a durar horas. Tuvimos una serie de encuentros cuando él vivía todavía en Palermo, en Scalabrini Ortiz y Arenales, y sufría de insomnio. Yo también en esa época sufría de insomnio. Entonces nos encontrábamos en un bar en Scalabrini Ortiz y Santa Fe y teníamos largas charlas. Divagaba él y yo escuchaba. Yo un día se lo dije, le dije, vos sos el primer intelectual que conozco, de verdad. Los demás son puro cuento. Y era fantástico porque hablabas de tango, de literatura, de historietas, de mujeres, de fútbol, hablabas con Horacio, aunque parezca mentira. En fin, este es mi recuerdo de Horacio, que lo tengo que comprimir en 5 minutos, pero podría hablar horas. Es un recuerdo muy sentido y Horacio, el amigo que no fue, es una pérdida muy grande en mi corazón. Hasta la próxima, amigos. Aquí estamos, Horacio González. Un pulmón busca su aire, escaso soplo de vida, batalla cotidiana contra un aire sublevado. El hombre busca su historia entre sedantes. Piensa en la patria adormecido. Un pulmón de multitudes acompaña, parte diario bueno y respira, parte diario malo y se apena. Sale aire, entra pena. Sale pena, entra aire. Los pulmones compañeros rezan. Vamos que se puede, vamos juntos. Respirar y exhalar, temer y esperanzar. Horacio en la batalla es torbellino de aires, aire de tubos, aire de pueblo y patria, que siempre es aire con destino de sueños no sedados. Cuidando al que te miró una vez con melancolía y brillo esta vez en los ojos, no la pluma, para decirte, hermano, me entristece la patria. Juan Falú. El director compañero, escritor, ensayista y pensador lúcido de nuestra patria. Hoy acaba de partir nuestro compañero Horacio González.
Durante sus años como director de la Biblioteca Nacional hizo de nuestra institución un lugar único, donde las diversas corrientes del pensamiento y la cultura nacional nutrieron una gestión siempre abierta a la pluralidad. Su obra fue tan creativa como prolífica, haciendo que nuestra casa crezca tanto en lo bibliotecológico como en su carácter de espacio para el debate y la difusión cultural. A los trabajadores y trabajadoras de la casa siempre nos trató como un compañero. Aún en el vendaval de las inevitables controversias, nunca dejó de entender y propiciar un ambiente de conquistas y más derechos laborales. Horacio González, el director compañero, no era solo un hombre de erudición, era una persona que hacía de su saber una herramienta para imaginar una mejor comunidad de trabajo, una que fuera tan crítica como comprometida y potente. Sus aristas fueron y serán infinitas. Sus libros y los registros de sus charlas inmensas quedan como legado para nuestra patria, el continente y el mundo. Sin nosotros no somos nada, nos dijo el día que se despidió de sus tareas en la Biblioteca Nacional. Nunca olvidaremos estas palabras ni la pelea que le dio al virus hasta el último día. Las trabajadoras y trabajadores lo despedimos hoy con un inmenso dolor. Nos ponemos a disposición de su familia. Lloramos su partida con el único e indivisible sentimiento que puede generar en cada uno de nosotros el recuerdo de cada momento que vivimos con él. Así lo atesoramos, porque Horacio es eso, un tesoro de nuestro pueblo. Junta Interna, ATE, Biblioteca Nacional, Agrupación Verde y Blanca. Semblanza de Horacio González por Hernán Brienza. Una tristeza enorme me invade. Un hombre íntegro, quizás el más erudito de la Argentina, sencillo y amoroso, con su pinta de D'Artagnan del pensamiento argentino, lúcido, honesto intelectualmente, irónico, humilde, escuchante y cuestionador. Mi admiradísimo Horacio González se fue para siempre. Guardo en mi memoria sus clases, los reportajes que le hice, las discusiones nocturnas entre amigos, las madrugadas en un par de viajes que tuve la suerte de poder compartir con él. Sus libros, sobre todo sus libros. Es el intelectual más lúcido y querible que conocí. Lo admiro desde hace tantas décadas. Las palabras no me sirven para describirlo. Hernán Brienza. En la pospandemia me parece que tenemos que hacer y hacernos entre todos una gran invitación a cambiar nuestra forma de pensar la vida cotidiana, la vida pública, el gobierno, el Estado, la vida social en general. Creo que hay una fuerte posibilidad de que si no hacemos eso, la propia nación argentina, en tanto nación histórica, la vida popular, en tanto forma comunitaria, el trabajo, la vida de relación en los trabajos, todo eso termina siendo
profundamente deteriorado y por mucho tiempo. No dejemos que pase ese tiempo. Creo que nos seguirá tocando a los militantes populares, a todos los que estemos interesantes en una acción política que sea a la vez que reparatoria en lo social, capaz de reinventarse a sí misma, porque no podemos también pensar la política del modo heredado, clásico, tradicional. Esto es muy profundo lo que ocurrió, no estamos en condiciones de abarcarlo totalmente. Por eso debemos ser los primeros en indagar en nosotros mismos para poder hacer las críticas que son hoy necesarias y también de un calibre que ni atinamos a imaginar. La crítica a los que salen vulnerando la cuarentena, la crítica al empresariado que no ha entendido su función social, la crítica a los medios de comunicación que suponen que pueden hacer cualquier cosa como directores de conciencia de la humanidad. Todo eso exige un nuevo horizonte ético, político y exige de nosotros que también sepamos cambiar a la altura de estas nuevas exigencias que por el momento se presentan un poco difusas, pero esa es la vida del que está comprometido políticamente. Aclarar lo difuso y al mismo tiempo tutearse con lo que aún no está en condiciones de comprender. El poder es algo democrático, diseminado, amplio y reconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías, se reconoce por sentimientos y estos son fugaces. Entonces tenemos que trascender estos momentos. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres. Entonces seamos sujetos de nuestro propio destino y no artificios de las pequeñas ambiciones del otro. Saquemos de este momento la fuerza para seguir transformando el mundo y nuestra profesión, pero nadie transforma ninguna de esas dos cosas si no se transforma a sí mismo. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados de lunes a jueves a partir de las 19 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto
no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.